Dios me les bendiga en gran manera, amados y amadas del Señor. Gracias por acompañarme una vez más en nuestra lectura de la palabra del Señor. Hace unos días atrás iniciábamos nuestro recorrido a través de los evangelios y el día de hoy daremos inicio al Evangelio según San Juan. Antes de comenzar con el capítulo 1, permítame darle alguna información que podría serle muy interesante. Tiene una fecha estimada de entre el 70 al 100 después de Cristo. Muy probablemente es el último de los evangelios escritos y por supuesto, como el nombre lo indica en el encabezado, su autor es Juan, hijo de Zebedeo. Yendo a través de nuestra lectura, nos daremos cuenta que más del 90% de lo registrado en el Evangelio según San Juan aparece únicamente aquí, no en ninguno de los otros evangelios. Luego de la ascensión de nuestro Señor Jesucristo y el día del Pentecostés, cuando los discípulos fueron embestidos del poder de lo alto para ir y predicar el evangelio a todas las naciones, luego de haber avanzado ya mucho entre el mundo greco-romano, Juan, uno de los apóstoles del círculo más íntimo de Jesús, escribe este evangelio para todos los convertidos con el propósito de que crean en su deidad y que verdaderamente Él es el Hijo de Dios. Y por supuesto, este acercamiento a conocerlo, también a obedecerlo para alcanzar la vida eterna. Habiendo dicho eso, ahora sí, damos inicio en el verso primero del capítulo 1. En el principio ya existía el Verbo, y el Verbo estaba con Dios, y el Verbo era Dios. Él estaba con Dios en el principio, por medio de Él todas las cosas fueron creadas. Sin Él, nada de lo creado llegó a existir. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de la humanidad. Esta luz resplandece en las tinieblas, y las tinieblas no han podido extinguirla. Permítame abrir un paréntesis para ir nuevamente al verso primero, donde nos dice que en el principio ya existía el Verbo. Cuando nos habla del Verbo está hablando de nuestro Señor Jesucristo. Es decir, el Verbo ya existía desde antes de la fundación del mundo. Continúa diciendo, y el Verbo estaba con Dios, y el Verbo era Dios. Ahora, por favor, mi amado, mi amada, aquí es muy importante hacer la distinción que cuando nos dice y el verbo era Dios no quiere decir y el verbo era el Padre, sino nos está hablando de su divinidad, es decir, y el verbo era Dios, o sea, es divino. Aunque no es el mismo Padre, pues hace la distinción que el Verbo estaba con Dios, es decir, el Verbo estaba con el Padre, pero también el Verbo es divino. Y es más, recordemos que Juan venía de un contexto judío, donde entendían muy bien estos términos, ya que, mi estimado, mi estimada, fue esa la razón por la cual dieron muerte a Jesús por medio de crucifixión. Pues como ya hemos visto en los evangelios anteriores y al igual lo veremos en este, cuando él acepta delante de los sacerdotes y los líderes de aquel entonces del pueblo judío que verdaderamente él es el Hijo de Dios, es que lo condenan a muerte. ¿Por qué? Bueno, porque al decir que era el Hijo de Dios estaba siendo igual a Dios. Y permítame tomar unos minutitos más para aclarar esto, ya que veo que en la comunidad hay mucha confusión. Y es que, mi amado, mi amada, la Biblia nos habla de un Dios trino. Nos habla del Padre, nos habla del Hijo y nos habla de su Espíritu Santo. Los tres en esencia están unidos, es por eso es que son un solo Dios, pero en tres personas diferentes. Dios, el Padre, a quien nadie puede ver, el Hijo, el cual tomó figura humana para darnos a conocer ese Dios del cual nosotros simplemente en la Biblia podemos leer acerca de él. Imagínenselo, tomó forma humana para que le conozcamos. Y por supuesto, tenemos el Espíritu Santo, el cual nos consuela, nos fortalece y vive siempre dentro de nosotros. El problema surge que hoy en día, entre más estudiamos, la verdad a veces la mente se cierra un poco más y creemos cosas a veces demasiado literales. La Biblia nos dice que Dios es uno, pero cuando dice
uno usa la palabra ejad, que es esa misma palabra cuando dice que el hombre dejará padre y madre y se unirá a su mujer y ya no serán dos, sino una sola carne. Ahí se utiliza nuevamente la palabra uno, pero ese uno es como de unidad compuesta, como también podríamos decir una familia, la cual sí va la palabra uno de unidad, pero no de un solo individuo. Una comunidad, un pueblo, una nación. Creo no necesito explicarlo. Toda esta gente forma un solo pueblo, una sola nación. Pues asimismo, cuando venimos a la palabra de Dios, al permitir que Dios nos ilumine y abrir nuestros corazones, nos damos cuenta que estas tres divinidades conforman nuestro un solo Dios al cual nosotros adoramos. Y aunque yo he tratado de explicarle con estos términos humanos, sé que para muchos será de bendición, pero aún así muchos esta pequeña explicación no les será suficiente. Pero Dios nos ayude y toque el entendimiento de cada uno y cada una de los oyentes. Continuamos en el verso 6. Vino un hombre llamado Juan, Dios lo envió como testigo para dar testimonio de la luz, a fin de que por medio de él todos creyeran. Juan no era la luz, sino que vino para dar testimonio de la luz. Esa luz verdadera, la que alumbra a todo ser humano, venía a este mundo. ¿Se da cuenta, mi estimado, mi estimada, cómo acá nos está hablando de Jesús? Pero repito, tenemos que tratar de meternos en el contexto y la cultura de aquel entonces. Juan muy bien podría haber utilizado, por ejemplo, el Hijo de Dios, mas sin embargo él usa la palabra luz, pero sabemos que estaba hablando acerca de nuestro Señor Jesucristo y no una luz que usted puede encender simplemente con levantar o activar un switch. Perdón por la comparación, pero últimamente he estado leyendo comentarios que de verdad me hacen pensar un poco y bueno, a veces creo es necesario que nos detengamos para explicar un poco. Pues repito, esa luz está hablando de nuestro Señor Jesucristo, el Hijo del Dios viviente. Verso 9. Esa luz verdadera, la que alumbra todo ser humano, venía a este mundo. 10. El que era la luz ya estaba en el mundo, y el mundo fue creado por medio de él, pero el mundo no lo reconoció. Vino a lo que era suyo, pero los suyos no le recibieron. Mas a cuantos le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio derecho de ser hijos de Dios. Estos no nacen de la sangre ni por deseos naturales, ni por voluntad humana, sino que nacen de Dios. Se da cuenta, mi amado, mi amada, que todos somos creación de Dios, pero no todos somos hijos de Dios. Únicamente para los que creen en aquel que el Padre envió. A ellos les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Y permítame decirle, volviendo con lo de la cultura, cuando vamos al contexto, mi amado, acá siempre que nos diga creer en la Biblia no se refiere a como cuando usted y yo decimos creo que va a llover mañana, pero realmente eso es una expresión de duda, o sea, creo, lo cual podría ser o no podría ser. No, en la Biblia cuando vemos la palabra creer quiere decir que nos entregamos por aquello que creemos, que estamos dispuestos incluso a dar la vida, pero no a retroceder de lo que hemos creído. Por eso digo, los términos de la Biblia no podemos tomarlos simplemente como los tomaría cualquier persona hoy en día. Es mucho más profundo. Pero a los que creen de verdad conforme el texto bíblico, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Y como nos aclara, esto no tiene nada que ver de deseos naturales ni voluntad humana, sino que nacen de Dios. Y en este punto permítame dejarle una pregunta para que medite en ella todo el día. Cuando alguien nace de Dios, Dios ha dado nacimiento a ese espíritu, dígame usted, ¿quién podría darle muerte? Bueno, y perdón que le dé la respuesta, pero es que nadie. A cambio, le dejaré esta segunda pregunta para que medite durante todo el día. Y si nadie puede darle muerte a este espíritu que Dios ha hecho nacer en usted, y Dios que conoce todas las cosas, ¿cree usted que Dios le daría vida para después destruirlo? Piénselo muy bien, pues tiene que ver con la salvación. ¿Será que Dios que conoce
todas las cosas y el futuro, nos da un regalo hoy para el día de mañana quitárnoslo? ¿Cree usted que eso hace sentido? Piénselo. Pero bueno, los que son hijos verdaderamente de Dios, su voz escuchan y aman su palabra y se esfuerzan por su amor a Dios en guardarla. Verso 14. Y el Verbo se hizo hombre y habitó entre nosotros, y hemos contemplado su gloria, la gloria que corresponde al Hijo unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Juan dio testimonio de él, y a voz en cuello proclamó: Este es aquel de quien yo decía, el que viene después de mí es superior a mí, porque existía antes que yo. De su plenitud todos hemos recibido gracia sobre gracia, pues la ley fue dada por medio de Moisés, mientras que la gracia y la verdad nos ha llegado por medio de Jesucristo. A Dios nadie lo ha visto nunca. El Hijo unigénito, que es Dios y que vive en unión íntima con el Padre, nos lo ha dado a conocer. Abrimos paréntesis, ¿se da cuenta en este punto? Dios, que es 3 veces santo, al cual nosotros no podemos ver, y si apareciera en medio de nosotros no podríamos resistir su santidad, su pureza, ya que somos pecadores, como le dijo a Moisés: si un ser humano lo ve, moriría de inmediato. Pues bien, ese mismo Dios buscó la fórmula perfecta para introducir a su Hijo al mundo y de esa forma nosotros pudiéramos conocerlo. Es decir, ese Dios invisible para nuestros ojos se hizo visible a través de Jesucristo. Y de allí usted entenderá en el Evangelio cuando le dijo a sus discípulos: el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Pues Jesús es la forma visible de ese Dios que nosotros adoramos. Pues Dios es espíritu, pero en Cristo tomó forma para acercarse más a nosotros y nosotros conocerle. Cerramos paréntesis. 19. Este es el testimonio de Juan cuando los judíos de Jerusalén enviaron sacerdotes y levitas a preguntarle quién era. No se negó a declararlo, sino que confesó con franqueza: yo no soy el Cristo. ¿Quién eres entonces?, le preguntaron. ¿Acaso eres Elías? No lo soy. ¿Eres el profeta? No lo soy. Entonces, ¿quién eres? Tenemos que llevar una respuesta a los que nos enviaron. ¿Cómo te ves a ti mismo? Yo soy la voz del que grita en el desierto: enderecen el camino del Señor, respondió Juan, con las palabras del profeta Isaías. Algunos que habían sido enviados por los fariseos lo interrogaron: pues, si no eres el Cristo, ni Elías, ni el profeta, ¿por qué bautizas? Yo bautizo con agua, pero entre ustedes hay alguien a quien no conocen y que viene después de mí, al cual yo no soy digno ni siquiera de desatar la correa de las sandalias. Todo esto sucedió en Betania, al otro lado del río Jordán, donde Juan estaba bautizando. Al día siguiente Juan vio a Jesús que se acercaba a él y dijo: aquí tienen al Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. De este hablaba yo cuando dije: después de mí viene un hombre que es superior a mí, porque existía antes que yo. Yo ni siquiera lo conocía, pero para que él se revelara al pueblo de Israel, vine bautizando con agua. Juan declaró: vi al Espíritu descender del cielo como una paloma y permanecer sobre él. Yo mismo no lo conocía, pero el que me envió a bautizar con agua me dijo: aquel sobre quien veas que el Espíritu desciende y permanece es el que bautiza con el Espíritu Santo. Yo lo he visto y por eso testifico que este es el Hijo de Dios. Mi amado, creo que esto da muchísimo para detenernos a explicar, pero a la verdad es que para el que lee y entiende, está claro. Juan mismo dice: él existía antes que yo fuera. Pero si usted se va a los escritos en la Biblia, se dará cuenta que, humanamente hablando, Jesús era menor que Juan el Bautista. Sin embargo, Juan, que en el ámbito espiritual sabe de quién se trata, lo dice claramente: él existía antes que yo fuera.
Pues estamos hablando de ese verbo de Dios por medio de quien todas las cosas que existen fueron creadas. Verso 35. Al día siguiente Juan estaba de nuevo allí, con dos de sus discípulos. Al ver a Jesús que pasaba por ahí, dijo: «Aquí tienen al Cordero de Dios». Cuando los dos discípulos le oyeron decir esto, siguieron a Jesús. Jesús se volvió y al ver que lo seguían les preguntó: «¿Qué buscan?». «Rabí, ¿dónde te hospedas?». Rabí significa maestro. «Vengan a ver», les contestó. Ellos fueron, pues, y vieron dónde se hospedaba, y aquel mismo día se quedaron con él. Eran como las 4 de la tarde. Andrés, hermano de Simón Pedro, era uno de los dos que al oír a Juan había seguido a Jesús. Andrés encontró primero a su hermano Simón y le dijo: «Hemos encontrado al Mesías», es decir, el Cristo. Luego lo llevó a Jesús, quien mirándolo fijamente le dijo: «Tú eres Simón, hijo de Juan, serás llamado Cefas», es decir, Pedro. Al día siguiente, Jesús decidió salir hacia Galilea. Se encontró con Felipe y lo llamó: «Sígueme». Felipe era de un pueblo de Betsaida, lo mismo que Andrés y Pedro. Felipe buscó a Natanael y le dijo: «Hemos encontrado a Jesús de Nazaret, el hijo de José, aquel de quien escribió Moisés en la ley y de quien escribieron los profetas». Abrimos paréntesis, mi amado, mi amada. Se da cuenta acá de la importancia de la escritura. Rápidamente él dice: aquel de quien escribió Moisés. Ellos conocían bastante bien los escritos y de las profecías que se encontraban en ellos. Verso 46. «¿De Nazaret?», replicó Natanael. «¿Acaso de allí puede salir algo bueno?». «Ven a ver», le contestó Felipe. Cuando Jesús vio que Natanael se le acercaba, comentó: «Aquí tienen a un verdadero israelita, en quien no hay falsedad». «¿De dónde me conoces?», le preguntó Natanael. «Antes de que Felipe te llamara, cuando aún estabas debajo de la higuera, ya te había visto». «Rabí, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel», declaró Natanael. «¿Lo crees porque te dije que te vi cuando estabas debajo de la higuera? Vas a ver aún cosas más grandes que estas». Y añadió: «Ciertamente les aseguro que ustedes verán abrirse el cielo y a los ángeles de Dios subir y bajar sobre el Hijo del Hombre». Palabra de Dios.